Ahora sí. Ya, vamos a empezar. El primer ejercicio que vamos a ver es el siguiente, el cual nos indica calcular la resistencia de carga para que la fuente entregue la máxima potencia. En este caso podemos ver que tenemos una fuente de corriente continua, una fuente controlada de voltaje continuo. Esta es una red continua. Tampoco tenemos capacitores ni bobinas. Entonces estamos en el primer caso. Y aparte tenemos la resistencia de carga. Tenemos que leer bien la pregunta. En este ejercicio nos piden hallar la resistencia de carga, no nos piden la potencia que va a caer sobre esta resistencia. Por lo tanto, lo único que tenemos que recordar que la resistencia de carga para que se transfiera la máxima potencia es igual a, que me anotó, la resistencia de carga va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, si sé esto, entonces solo me dedico a hallar la resistencia de Thevenin. Para hallar la resistencia de Thevenin, ¿qué hago? Apago las fuentes de corriente y de voltaje que no sean controladas. En este caso, o las independientes. En este caso, esta fuente va a quedar como un circuito abierto. Y lo voy a tener de esta manera. Aquí ya no va a haber una malla. Y me pongo dos corrientes. La corriente I1 y la corriente I2. Aquí me salta este paso, que es que aquí, como tenemos una fuente controlada, entonces no podemos hallar la resistencia de manera de solo simplificar. Tenemos que poner una fuente de voltaje y su corriente de prueba. O sea, fuente de prueba, corriente de prueba. Tenemos dos mallas y nos dedicamos a hallar la relación del voltaje y la corriente de prueba, la cual va a ser la resistencia de Thevenin. Analizamos. Primero, aquí tenemos la corriente IX. ¿Qué es esta corriente IX? Es de la que depende esta fuente. Entonces, si me dibujo aquí este lado de la corriente, aquí está la corriente IX, y veo y analizo todas las corrientes que pasan por aquí. En este caso aquí vemos que está en este sentido, o sea, en este sentido, la corriente I2, que está en sentido contrario a la IX, y en este sentido la corriente I1, que está básicamente en el mismo sentido que la corriente IX. Entonces la corriente IX, que es esta, va a ser igual las corrientes que están a favor, en este caso son la corriente I1, menos las corrientes que están en contra, en este caso la corriente I2, porque está en sentido opuesto. Y así hallo una ecuación que relaciona la corriente IX con las corrientes de malla I1 e I2. No tengo ninguna fuente de corriente, entonces tampoco tengo que sacarla. Y veo otra cosa aquí. La corriente I2 está en sentido contrario a la corriente de prueba. Entonces me anoto, la corriente de prueba es igual a menos la corriente I2. O si quieren lo pueden anotar al revés diciendo que I2 es igual a menos la corriente de prueba. Eso ya depende de cada uno, porque es lo mismo, solo el signo estaría cambiando. Por último, la relación entre el voltaje de prueba y la corriente de prueba va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí ya me pongo apartito mis ecuaciones que he hallado viendo el circuito, o sea, todavía no he hecho el análisis de mallas. Y ahora sí empiezo a hacer el análisis de mallas. Voy a agarrar el resaltador y empiezo. Voy a empezar en este punto. Como estamos en sentido horario, voy a seguir esa dirección. Avanzo y aquí tengo la resistencia de 4 ohms. Me anoto el valor de la resistencia y las corrientes que pasan por ahí. En este caso solo la corriente I1. Entonces me anoto corriente I1. Sigo avanzando y me topo con una fuente de voltaje. Así que anoto el signo por el que está entrando, o sea, en este caso el signo negativo, me pongo menos. Y ahora me anoto el valor de la fuente que es 2ix. Sigo avanzando y me topo con la resistencia de 6 ohmios. Entonces me anoto el valor de 6 ohmios. En este caso estamos yendo en sentido horario en la malla 1. Y la única corriente que está a favor de ese sentido es la corriente I1. Me anoto este con signo positivo. La corriente I2, viéndolo desde el lado de la malla 1, está yendo en sentido contrario, porque este está bajando y este está subiendo. Entonces pongo con signo negativo a la corriente I2 y ya tengo mi ecuación de la primera malla, mi suma de voltajes. Veo que la corriente IX es igual a I1 menos I2. Entonces la reemplazo. Voy a tener 4I1 menos 2I1 menos I2 más 6I1 menos I2.
Como les había comentado en las anteriores clases, en aquí les conviene tratar de poner todo en función de los valores que necesitamos, que en este caso serían el voltaje de prueba y la corriente de prueba. Tengo tengo una relación de I2 con la corriente de prueba. Aquí me voy a anotar lo que les decía. Esto también es igual a que I2 es igual a menos la corriente de prueba. Entonces todo lo que es I2, o bueno, aquí también ya tienen el signo negativo, directamente lo puedo cambiar por la corriente de prueba. Bueno, aquí lo asumo directo, en aquí le voy a hacer el cambio. Aquí tengo 4 y 1, aquí voy a tener menos 2 y 1, más 6 y 1. 4 menos 2, 2, más 6, 8. 8 y 1. Ahora los I2, menos por menos da más, 2 y 2. Más por menos da menos, menos 6 y 2. Menos 6 más 2, menos 4 y 2. Y ahora aquí puedo simplificar el 4, me va a quedar aquí un 2 y aquí me va a quedar un 1. Y como les digo, el menos I2 lo puedo reemplazar por directamente la corriente de prueba. Y me sale que 0 es igual a 2 y 1 más la corriente de prueba, porque con el signo se han simplificado. O sea, I2 es igual a menos IP, menos por menos va a dar más, o si quieren directamente dicen que menos I2 es igual a más la corriente de prueba. Ya bueno, esto es un reemplazo simple, no se complican aquí. Y despejo la corriente I1 en función de la corriente de prueba, porque quiero saber a qué es igual esta corriente I1 en función de la corriente de prueba. La corriente de prueba lo voy a pasar al lado izquierdo con signo negativo, el 2 va a pasar a dividir e invierto la ecuación y me queda que la corriente I1 es igual a menos la corriente de prueba sobre 2. Y ya tengo una relación de la corriente I1 en función de la corriente de prueba. Ahora voy a seguir haciendo una sumatoria de voltajes en la segunda malla, la cual va a ser igual a 0. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Está todo claro? Ya se habrán dado cuenta que para este tipo de ejercicios que son de máxima transferencia de potencia, lo que siempre tienen que saber es hallar la resistencia de Thevenin. Y como les he dicho en el anterior ejercicio que hemos hecho en la anterior clase, también necesitamos hallar el voltaje de Thevenin, porque con eso vamos a hallar su potencia. Pero eso ya cada uno lo va a ver, ¿verdad? O sea, como les digo, tienen que leer bien el ejercicio. En este caso solo nos pide calcular la resistencia de carga para que la fuente entregue la máxima potencia. No nos están pidiendo la potencia, solo nos piden la resistencia de carga. Por lo tanto, en este ejercicio no necesito hallar el voltaje de Thevenin. Así que lean bien el ejercicio. Bien, ahora voy a seguir haciendo la sumatoria de voltajes en la segunda malla. Voy a agarrar mi resaltador y voy a empezar en aquí, en este punto. La corriente I2 está yendo en sentido horario, así que voy a empezar a bajar, bajar, bajar y me topo con el signo positivo de la fuente de prueba. Entonces me anoto voltaje de prueba. Sigo avanzando y me voy a topar con la resistencia de 6 ohmios. Pongo el valor de 6 ohmios, que está aquí. En este caso, visto desde la segunda malla, la corriente I2 está a favor del camino que estamos siguiendo. Entonces le pongo este como positivo y la corriente I1 está en sentido contrario. Entonces le pongo menos I1. O sea, I2 menos I1, perdón. Voy a seguir avanzando y me topo con la última resistencia, que es la de 3 ohmios. Anoto el valor y la única corriente que pasa por esta resistencia es I2. Ya cerrado todo, ya llego al inicio de la malla, entonces ya he hecho la sumatoria de todos los elementos. Y procedo a simplificar. Aquí tengo 6 y 2 más 3 y 2 es 9 y 2. Aquí tengo 6 por menos I1, me va a quedar menos 6 y 1. Y ahora como tengo I2 e I1, puedo ponerla en función de la corriente de prueba. Aquí menos I2 es igual a la corriente de prueba e I1 es igual a menos la corriente de prueba medios. Entonces reemplazo los valores. El voltaje de prueba lo paso al lado izquierdo, me va a quedar menos voltaje de prueba. Esto va a ser igual a I2 es menos la corriente de prueba, me va a quedar aquí menos 9 por la corriente de prueba y menos 6 por la corriente 1, que es menos la corriente de prueba medios. Voy a tener que todos son signos negativos, así que lo simplifico. Obviamente aquí voy a tener un signo negativo extra, pero eso no me importa ahorita. Voy a tener que voltaje de prueba más 9 veces la corriente de prueba menos 6 entre 2 es igual a 3, voy a anotar aquí menos 3 por la corriente de prueba. 9 menos 3 es 6, tengo que el voltaje de prueba es igual a 6 veces la corriente de prueba, la corriente lo voy a pasar a dividir y voy a tener que la relación entre el voltaje, aquí lo voy a anotar porque no lo he hecho aparentemente,
me va a quedar voltaje de prueba es igual a 6 IP. La corriente de prueba va a pasar a dividir y va a quedar que el voltaje de prueba sobre la corriente de prueba es igual a la resistencia de Thevenin y a su vez es igual a 6 ohms. Y ya habría resuelto con eso este ejercicio, porque es lo único que me pide. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ahora, suponiendo, aquí lo voy a retroceder hasta aquí, si es que nos pidieran hallar la potencia, lo que ya todos se deben acordar, lo único que tenemos que hacer es aquí agarrar más menos voltaje Thevenin, esta resistencia no nos importa, y tendríamos que hallar el voltaje que se consigue desde este punto hasta este punto siguiendo cualquier camino. El camino más fácil sería este, que estoy marcando con amarillo, y veríamos que la resistencia de 3 ohmios no tiene corriente porque es una malla abierta, aquí está abierta. Entonces el voltaje de Thevenin sería igual al voltaje que cae sobre la resistencia de 6 ohmios. Si es que nos pidieran la potencia, con ese procedimiento hallamos el voltaje de Thevenin y teniendo el voltaje de Thevenin y la resistencia de carga podemos hallar la potencia máxima. Como les digo, ese ejemplo ya lo hemos visto en la anterior clase. En este caso solo he puesto otro donde quiero mostrarles que tienen que leer bien lo que les pide, así como también directamente les puede pedir la potencia máxima, ¿no? Y ahí ya, obviamente, para hallar la potencia van a necesitar hallar la resistencia de Thevenin, pero ya no lo tienen que tener como respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Ya. Bien, mientras esperamos, por si acaso, como lo había comentado a las personas que han entrado al principio, vamos a recuperar dos clases. Uno de la clase que les debo del anterior mes y otro de la del 1 de mayo, que no hemos pasado porque era feriado. Así que mi idea era recuperar sábados en la tarde, 2 sábados en la tarde, de 2 a 4, o sea, bueno, saben que a veces dura menos la clase, o si sugieren otro día, que no sea sábado, entre lunes y viernes, sería igual de 6 hasta que termine la clase. Eso más que todo para no atrasarnos y bueno, tampoco que, como les he comentado, como les debo clases, o sea, no pretendo hacerme al vivo, ¿no? Y engañarles esas clases. Así tampoco quiero que luego me estén culpando de que no hemos llevado eso o algo así. Así que les voy a pedir que piensen qué día prefieren, si sábado, o sea, sábado sería después de las 2, o de lunes a viernes, bueno, en sí de martes a viernes, después de las 6, o bueno, como ahorita, ¿no? De 6 a 8. Pero lo que sí, esta semana vamos a llevar sábado, o sea, por favor, porque no puedo, o sea, no podría preparar otra clase para mañana. A menos que sea tal vez viernes, no, el viernes tampoco puedo. Otra cosa que me he olvidado decirles, sería de martes a jueves o el sábado en la tarde. Bueno, eso lo vamos a ver mejor al final de la clase, por favor. Pero como les digo, estén pensando un horario. El horario que preferiría yo sería sábado, pero véanlo ustedes. Ya, como no haya dicho nada, asumo que no tienen preguntas. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, como les había dicho aquí algo que me saltó un paso, tenemos la resistencia de Thevenin, y como es el primer caso, la resistencia de Thevenin ya hemos hallado, la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Entonces, la resistencia de carga es igual a 6 ohms. Miren, aquí yo me hubiera equivocado. ¿Por qué? Porque no nos han pedido hallar la resistencia de Thevenin, nos han pedido hallar la resistencia de carga. Obviamente tienen el mismo valor, pero no es lo mismo decir que ya tengo la resistencia de Thevenin, decir que tengo la resistencia de carga. Entonces, esta sería la respuesta. Miren, me hubiera equivocado, porque estoy diciendo que he hallado la resistencia de Thevenin, pero no nos importa la resistencia de carga. Esta es la respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de empezar con el siguiente ejercicio? Ya. El siguiente ejercicio dice: calcular la resistencia de carga para la máxima transferencia de potencia y calcular la potencia máxima sobre la resistencia de carga. En este caso nos están pidiendo tanto como la resistencia de carga y su potencia máxima. En este caso vemos, y es un circuito de corriente alterna. Entonces,
es el segundo caso porque también nos están dando una resistencia de carga. Si fuera una impedancia de carga, entonces sería el tercer caso, pero como les digo, eso no lo vamos a llevar. O al menos hasta donde yo sé no lo lleva el ingeniero. Más como teoría lo pueden ver. Ya. Otro dato que nos da el ejercicio es el voltaje de la fuente alterna. Lo que vamos a hacer es el valor del seno pasarlo a coseno para transformarlo a fasores. Entonces vamos a tener que seno de 3t transformado a fasores va a ser coseno de 3t más 90 grados. Esto ya lo hacen con trigonometría, ustedes, hay fórmulas incluso para transformar de seno a coseno. Veanlo ustedes, pero esto lo tienen que transformar de seno a coseno. En aquí vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un desfase, un ángulo de desfase, alfa lo voy a llamar. Aquí tenemos la frecuencia. Y aquí tenemos el valor máximo. Esos valores nos van a servir para transformarlo en su forma fasorial. Tenemos dos formas de fasores. La forma polar, la cual nos da como dato el voltaje máximo, o con la cual manejamos el voltaje máximo, y el desfase, que en este caso es alfa. Y la forma cartesiana, la cual está en imaginarios. Aquí vamos a tener el valor máximo y su valor j, porque está en el, al ser 90 grados. Si dibujamos aquí el eje, este es el plano real y este es el plano imaginario. 90 grados va a ser aquí, entonces tenemos 10 unidades aquí. Entonces sería 10 veces imaginario, o sea 10j. Les sugiero que practiquen de transformar de polar a cartesiano. No es muy difícil, pero eso les puede servir más que todo porque la forma polar, esto ayuda bastante al momento de las multiplicaciones. ¿Por qué? No sé si saben, pero aquí por ejemplo tenemos 10, 90 grados. Me estoy inventando valores. Aquí tenemos otro que es 5, 20 grados. Y aquí abajo vamos a tener, a ver, me voy a inventar, 2, 15 grados. Cuando lo tenemos en forma polar, es tan simple como los valores máximos, o sea, este 10 por 5 dividido entre 2 va a ser, digamos, 25, porque 10 por 5 es 50 dividido entre 2, y lo polar, lo que está multiplicado se suma y lo que está dividido se resta. 90 más 20, 110 menos 15 sería 95. Es un ejemplo ahorita que me he inventado, y como se pueden dar cuenta, aquí es bastante fácil hacer multiplicaciones y divisiones. En cambio, digamos, en el cartesiano es un poco más complicado hacer las multiplicaciones y divisiones. Pero lo que es más sencillo en esta forma cartesiana es hacer sumas y restas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, digamos, el 10j más 3 menos 5j, que este es otro número, y aquí un menos, otro número, digamos 2, más j, digamos. En este caso es como una suma normal. Agarramos lo que no es imaginario y lo sumamos. Aquí 3 menos 2, digamos que es 1. Aquí lo que es imaginario, 10 menos 5 es menos 5, más 1 sería 6j. Y aquí ya tenemos en cartesiano resuelto la suma rápidamente. Por eso, como les digo, traten de aprender a jugarse entre estos dos, entre tanto el polar como el cartesiano, si no me equivoco, así se llama. Tal vez me estoy equivocando, esto no recuerdo bien cómo se llama, sí estoy seguro que es polar. Pero aprendan a transformar de este a este, porque les va a ayudar bastante en resolver este tipo de ejercicios de manera más fácil. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los elementos del circuito. En este caso voy a agarrar, pues, voy a dedicarme ya a las impedancias. La impedancia de la resistencia es de 10 ohmios, es igual a 10 ohmios porque es directamente real este valor. Y en su forma polar va a ser 10 con 0 grados, porque como les había dicho aquí tenemos los números reales y aquí tenemos los números imaginarios. Al ser netamente real, aquí están las 10 unidades en el eje real, entonces el ángulo es 0. Si estuviera aquí arriba, el ángulo es 90 grados, si estuviera aquí en el lado negativo sería 180, eso ya tienen que ver ustedes. Ya. La segunda resistencia de 20 ohmios, lo propio. Es puramente real, entonces 0 grados. A otra cosa tampoco hay resistencias negativas, ¿no? O sea, algo que
tienen que tener en cuenta. Ya. La bobina. La bobina, para transformarlo en impedancia, tiene esta fórmula, lo vamos a llamar. En realidad tenemos que multiplicar J, que es el número imaginario, por la frecuencia angular que sacamos del coseno, que en este caso es 3, y el valor de la bobina, que en este caso nos están dando en la imagen, que es 2. Multiplicamos J por 3 por 2. Esto va a ser igual a, la impedancia va a ser igual a 6J ohmios, porque ahorita las impedancias son ohmios. Y esta sería su forma cartesiana. Lo transformamos a polar. J es imaginario y es positivo, por lo tanto se va a ir 90 grados. Y tengo 6, 90 grados en su forma polar. Y hago lo mismo con el capacitor. En este caso el capacitor lo pueden ver de esta manera. O sea, la impedancia de un capacitor es igual a 1 sobre JWC. Pero no vamos a manejar imaginarios en el denominador, así que multiplico la J por abajo y arriba. Este se va a volver negativo, J con J es menos 1. Y la J se va a ir arriba, entonces voy a tener que menos J es igual a esto, JWC, que es lo que he anotado aquí. O bueno, ustedes ya verán cómo lo tratan. En aquí hacemos lo mismo, la frecuencia angular es 3, el capacitor tiene el valor de 1, 3 por 1, 3, y tengo que la impedancia del capacitor es menos un tercio de J. Ahora, ¿por qué esto es negativo si no existe el ohmiaje negativo? Porque esto es impedancia. Y es un capacitor. Los capacitores siempre van a ser negativos aquí. Visto en su forma polar, menos 90 grados. ¿Por qué? Porque ahora, como es negativo, a ver, ¿dónde está? Bueno, aquí ya no hay pizarra. Bueno, aquí sí lo voy a dibujar. Esto es lo real, aquí está lo imaginario. Al ser menos un tercio, aquí va a estar menos un tercio. Y esto va a ser menos 90 grados, o si quieren un tercio, pero 270 grados, que es lo mismo. Eso ya ustedes lo ven también, como les digo, ustedes tienen que jugar con eso. Y ya lo tengo todos los elementos, tanto en su elemento, en su forma cartesiana y en su forma polar. Me anoto aquí para transformar rápidamente y los redibujo. Ahora me voy a dedicar a hallar su impedancia de Thevenin. Antes habíamos hallado la resistencia, pero en este caso, como tiene capacitores y bobinas, vamos a hallar su impedancia. Aquí tenemos dos elementos, o sea, ya cuando son impedancias lo tratamos como resistencias, o sea, tenemos las mismas propiedades que las resistencias. Aquí tenemos dos elementos en paralelo, cuando estos dos le hagamos un paralelo van a estar en serie con estas dos impedancias. Entonces digo, mi impedancia de Thevenin va a ser igual a esta impedancia más el paralelo de estas dos más esta impedancia. Reemplazo. La impedancia de 2 Hz, o digo de la bobina, va a ser igual a, en este caso usando forma cartesiana porque son sumas, 6J más la impedancia de la resistencia de 20 ohmios es 20. Y en aquí tengo las impedancias en paralelo. En este caso, como son solo dos, multiplico los valores en el numerador y los divido en el denominador. Aquí voy a tener multiplicado un tercio de J por 10, porque de la impedancia del capacitor es un tercio. Aquí tengo menos un tercio de J, y de la resistencia de 10 ohmios es directamente 10. Menos un tercio de J por 10, y en el denominador se suman 10 menos un tercio de J. Como les digo, aquí tenemos dos formas de resolver. Uno sería aquí directamente transformar ya esto multiplicado, va a ser menos 10 tercios J, que va a ser igual a 10 tercios menos 90 en su forma polar, directamente, porque esto es menos J y su ángulo es 90. En este sería un poquito más complicado, porque tiene tanto su parte real como su parte imaginaria. Tenemos que hallar el módulo, saben hallar un módulo, creo, o espero, que es la suma de, o sea, la raíz del cuadrado de estos dos términos, y para hallar el ángulo tenemos que sacar su cotangente del imaginario sobre el real. Bien, pero ahorita, otra opción, digamos, si queremos trabajar netamente con los cartesianos, lo que hacemos es
como les dije, la parte de aquí abajo tenemos que hacer desaparecer el imaginario. Para hacer eso multiplicamos por el complemento. En este caso, aquí tenemos menos un tercio de j, que es el número imaginario, su complemento va a ser con signo positivo, más un tercio de j. Al multiplicarse aquí vamos a tener una diferencia de cuadrados, pero j por j al multiplicarse y ser elevado al cuadrado va a dar menos 1, por lo tanto menos por menos 1 va a ser positivo y nos va a dar 10 al cuadrado más un tercio al cuadrado. 10 al cuadrado va a ser 100, un tercio al cuadrado va a ser un noveno. Y como pueden ver ya no tenemos imaginarios en el denominador, y aquí arriba ya tenemos, aquí arriba nomás ya tenemos el imaginario. Un momentito. Como pueden ver, aquí ya lo tenemos como cartesiano. Como les digo, aquí ustedes podrían transformarlo tranquilamente a polar, y luego de polar lo dividen, porque como les he mostrado es sencillo dividir en polar, y luego lo transforman a cartesiano. O sea, como les digo, practiquen eso si es que se hace complicado. Ahora, si quieren trabajar netamente con cartesianos, también lo pueden hacer. Bien, aquí tenemos las impedancias en paralelo, y voy a poner un denominador común en cada uno, que es el 9, que voy a multiplicar 3 por 100, que va a ser 300, aquí abajo me va a quedar el 9, y en aquí abajo 9 por 100 va a ser 900, más 1, 901, y aquí va a tener un 9. Estos se van a simplificar, y me va a quedar 6j más 20, que estos todavía no los hemos tocado, más, en este caso va a ser 10 sobre 901, menos 300 sobre 901 por j. Y ya tenemos aquí una suma con cartesianos. Tanto aquí tenemos dos números reales y aquí tenemos dos imaginarios. Sumamos los reales y los imaginarios por separado. Aquí voy a tener mi término real y mi término imaginario. Y ya tengo mi impedancia de Thevenin. Ahora, cuando tenemos el segundo caso, es algo que no hemos hablado, la resistencia de carga va a ser igual al módulo de la impedancia de Thevenin. Después voy a demostrarles por qué es esto así, pero ahora, como ya tenemos la impedancia de Thevenin, le vamos a sacar el módulo. ¿Cómo se saca el módulo de un número imaginario? Elevamos sus elementos al cuadrado. O sea, la parte real y la parte imaginaria, cada uno al cuadrado, los sumamos y le sacamos su raíz. Ponemos estos datos a la calculadora y, como siempre les he dicho, la respuesta tiene que tener dos decimales. La resistencia de carga va a ser igual a 20.80 ohms. Y ya tengo resuelto la primera parte del ejercicio. Hasta aquí. Ahora me falta hallar la potencia máxima sobre la resistencia de carga. Para eso volvemos al circuito inicial, pero ya con las impedancias, porque no vale la pena volver a repetir todo el procedimiento, y vamos a hallar este voltaje. Recuerden, ya hemos hallado la resistencia de carga, ahora vamos a hallar el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin tiene el mismo procedimiento que el primer caso, obviamente con la diferencia de que ahora son impedancias, ¿no? Así que veo, mi voltaje de Thevenin es el voltaje que hay desde este punto, tiene que seguir cualquier camino, yo voy a seguir este, y llega hasta aquí, porque es el camino más sencillo para mí. Veo, en la resistencia, en la bobina Z2H, o en esta impedancia, no transcurre corriente, no pasa corriente, por lo tanto el voltaje de esta es 0, al igual que en la resistencia de 20 ohmios, en su impedancia va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay corriente que pase por esos dos elementos. Entonces mi voltaje de Thevenin va a ser directamente el voltaje que pase por mi impedancia del capacitor, que es la de 1 farad. Digo, el voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje que caiga sobre la impedancia Z1. Ahora, si redibujáramos esto, nos quedaría algo así. Aquí vamos a tener el circuito, la fuente. Aquí voy a tener mi impedancia 1 y otra impedancia, y así. Aquí la impedancia de 10 ohmios y aquí la impedancia de 1 farad, que sería un tercio de J. Si tenemos dos impedancias, como les he dicho, aquí tenemos
las impedancias tienen las mismas propiedades que las resistencias, por lo tanto puedo hallar un divisor de tensión en las impedancias, diciendo que el voltaje que caiga en la impedancia de un faradio o del capacitor va a ser igual a la impedancia 1F sobre la suma total de las impedancias, que en este caso va a ser Z1F, más Z10, que es la impedancia de la resistencia de 10 ohms, multiplicadas por el voltaje, obviamente en su forma fasorial o cartesiana, dependiendo, bueno, multiplicadas por su voltaje. Y ahí voy a tener el voltaje que cae sobre la impedancia Z de un faradio. Ya, ahora voy a seguir aquí. El voltaje de Thevenin es igual al voltaje que cae sobre esta impedancia. Hago el divisor de tensión. Y en este caso voy a tratarlo estos dos como polar. O sea, un tercio de menos 90 grados, que es esto. Y aquí el voltaje es 10-90 grados. Aquí abajo no lo voy a tratar todavía como polar porque es una suma. Tengo menos un tercio de J más 10. Ya, y en este caso, como les dije, para transformar esto a polar, lo que tengo que hacer es primero hallar su... O sea, esto lo voy a tratar como un término, porque ya tiene su parte real y su parte imaginaria. Si fuera una suma y cada uno tuviera su parte real y su parte imaginaria, los tengo que sumar por lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Y luego hallo el módulo del número que me va a quedar, que sería 10 al cuadrado más menos un tercio al cuadrado. 10 al cuadrado 100 más un noveno, que va a ser igual a 901 novenos. Este sería el módulo de este número imaginario. Y para hallar su ángulo, como les dije, tenemos que hallar el arco tangente del imaginario sobre el real. Voy a poner aquí arco tangente de menos un tercio sobre 10. En este caso ustedes tendrían que poner en la calculadora y les va a dar el valor de, ahorita no me acuerdo, pero es menos 1.91. Miren, aquí me he olvidado la raíz, sería 901 sobre 9, que sería, la raíz de 9 es 3 directamente. En aquí, teniendo todo polar, un tercio por 10 se multiplica y se divide con la raíz de 901 dividido entre 3, y da directamente 0.33. O sea, si esto ponen en la calculadora, un tercio por 10 dividido entre la raíz de 901 sobre 3, les va a dar 0.33. Y lo dicho, en aquí, lo que es multiplicación se suma. Tengo 90 menos 90, se van a simplificar. La división se resta, menos 1.91. Como va a restarse, el menos con el menos se van a simplificar y el ángulo me queda 1.91. Ya tengo el voltaje de Thevenin en su forma polar. ¿Han entendido o tienen alguna pregunta? Ya. Voy a asumir que han entendido. Entonces ya tengo mi resistencia de carga, mi voltaje de Thevenin y mi impedancia de Thevenin. Me han pedido hallar la potencia máxima sobre la resistencia de carga. La potencia máxima es igual al voltaje de Thevenin, el módulo del voltaje de Thevenin al cuadrado, sobre 4 veces la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin. ¿Cuál es la resistencia de Thevenin? Alguno dirá. La resistencia de Thevenin es esta, la que es la parte real de la impedancia de Thevenin. La parte imaginaria le voy a poner XTH, pero no nos piden la resistencia. Entonces solo tengo que hallar esta parte. Tengo que copiar esta parte y ponerla en esta ecuación. El voltaje de Thevenin, su módulo es 0.33 al cuadrado, sobre 4 veces la resistencia de carga, que es 20.80, más la resistencia de Thevenin, que es 18.030 sobre 901. Pongo todo esto a la calculadora, me va a dar que la potencia
en la resistencia de carga, la potencia máxima que va a caer sobre esta resistencia de carga es 0.67 miliwatts. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Como les había dicho anteriormente, si alguien quiere jugarse con este valor de la resistencia, tienen que tener en cuenta que, o sea, este valor debería ir encogiéndose, no puede subir. Como les dije en la anterior clase, sería algo así, suponiendo que esto fuera la potencia y aquí fuera la resistencia de carga. Este punto máximo sería equivalente al que da la resistencia de carga cuando es igual al módulo de la impedancia de Thevenin. Esos otros valores, digamos, si es que ustedes varían con otros valores, si fuera un potenciómetro, como les había dicho, y van aumentando, reduciendo, no va a llegar a este valor, siempre va a ser menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Como les digo, después les voy a demostrar cómo se halla esta ecuación. No creo que les pregunte el ingeniero, pero es bueno que sepan por si se olvidan durante el examen, aunque como usan formulario creo que no importaría mucho. Pero creo que siempre es bueno saber de dónde salen estas ecuaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Ya, les voy a pedir que me den un segundito. Ya. Vamos a continuar con este ejercicio que tiene el mismo procedimiento prácticamente que el anterior, que es igual del segundo caso porque tenemos un circuito de corriente alterna, aquí, un circuito de corriente alterna y una resistencia de carga. El ejercicio nos dice calcular la resistencia de carga, ya tenemos una condición, para la máxima transferencia de potencia y calcular la potencia máxima sobre la resistencia de carga. Como les digo, es el mismo procedimiento que el anterior ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es agarrar el voltaje, ya está en coseno, así que lo mantenemos tal cual. El voltaje máximo va a ser este 10, porque es lo máximo que va a llegar. Entonces, si tenemos aquí el voltaje, el valor máximo es 10 voltios. ¿Por qué? Porque coseno siempre va a ser 1 menos 1, 1 menos 1, multiplicado por 10, lo va a llegar hasta 10. Y el ángulo de desfase, aquí no tiene desfase, entonces va a ser 0. En su forma cartesiana no va a tener ningún J porque no es imaginario y va a ser real. Entonces esta es su forma cartesiana. Y hacemos lo propio que hemos hecho en el anterior ejercicio. Aquí tenemos la resistencia de 5 ohmios. En su forma cartesiana es polar es 5 con 0 grados. Aquí ya directamente nos están dando en su forma cartesiana tanto el valor del capacitor y de las resistencias, y de las bobinas. Entonces tengo de la bobina J12 ohmios, cartesiano va a ser J12 y polar va a ser 12 ohmios 90 grados, porque J, como les dije, en el plano imaginario tiene 90 grados. J3 es igual a una bobina, igual 90 grados. Y por último, menos 10J o menos J10, que es el capacitor, va a ser 10 con menos 90 grados. Este menos también puede salir por si acaso, aquí puede estar el menos. Yo sí tomaría el módulo, el valor negativo y de la parte de 90 grados, pero yo lo prefiero mantener aquí adentro. Bien, lo mismo que hemos hecho antes, aquí me anoto todos los valores que hemos hallado y le quito la fuente de voltaje porque quiero hallar su impedancia equivalente, o su impedancia de Thevenin, perdón. En aquí vamos a tener, a diferencia del anterior caso, dos resistencias en serie que van a estar en paralelo con el capacitor o con la impedancia de menos J10, y esta va a estar en serie con la impedancia de J3 ohmios. Entonces aquí en serie vamos a tener J3 ohmios más, aquí vamos a tener en paralelo la impedancia de J menos 10 ohmios, que está en paralelo con las dos impedancias en serie, que son la de 5 ohmios y la de J12. Yo lo estoy haciendo esto directo, ustedes háganlo por pasitos, si es que se confunden o algo, pero yo lo saco así de manera directa porque tengo un poco de experiencia.
Tampoco es muy difícil porque es un circuito pequeño, pero les sugiero que lo hagan ustedes paso por paso para evitar cualquier problema, en especial en el examen, que ahí no pueden darse la chance de equivocarse, ¿no? Así que ustedes háganlo, digamos, aquí sacan la impedancia equivalente, luego sacan su paralelo, luego recién sacan su impedancia equivalente de Thevenin, que va a ser la suma de estos dos, o sea, del equivalente de todo esto. Yo lo hago directo porque para no perder mucho tiempo. E incluso, como les he dicho siempre, es un poco complicado hacer con las diapositivas porque no tengo la libertad de escribir, digamos. Si fuera en pizarras y les mostraría, digamos, a mano cómo sale. Pero bueno. En aquí tenemos, esto es una suma cualquiera, se va a hacer 5 más J2. Esto ya es un número imaginario. Como les digo, cuando tenemos dos elementos en serie, que son impedancias y resistencias, estos se multiplican en el numerador y se suman en el denominador. Aquí directamente 5 más J12 multiplicado por menos J10. En el denominador la suma, 5 más J12 menos J10. Esta es multiplicación, aquí está la suma, pero ¿por qué es un signo negativo? Porque este tiene signo negativo. Otra vez, como les dije, aquí podemos sumar. J12 menos J10 es más J2. Entonces, multiplico por su... ¿Cómo se llama esta cosa? Ahorita se me olvidó, perdón. Por su complemento de la parte imaginaria, que va a ser, como en este caso, si esto lo sumo va a ser 5 más 12 menos 10 es 2, 2J. Lo multiplico por su complemento, que va a ser menos 2J. Entonces, en la parte, digo, en el denominador vamos a perder lo imaginario y en el denominador vamos a seguir con la parte imaginaria. Aquí tenemos, como les digo, esto ya hemos visto que nos va a dar 5 más J2. Al multiplicarlo por su complemento se va a volver 5 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 25 más 4. En aquí tenemos, lo voy a mantener menos J10 y estoy multiplicando 5 por 5, 25. J12 menos J2, J por J va a ser menos 1, menos por menos va a dar más, 12 por 2 es 24. Ahora multiplicamos los números que no son J, que tienen solo una J y con los números que no tienen J. O sea, en este caso, 12 por 5 es 60, aquí está más 60. 12 por 5 es 60, signos más por más. 5 por menos J2 es menos J10. Y aquí procedo a sumar. 25 más 24 va a ser, bueno, aquí lo estoy haciendo directo, 25 más 24 es 49, menos J10 más J60 es igual a J50. Bueno, con esto no se nota muy bien, ahorita lo voy a poner aquí. Esto es igual a 29 y esto es igual a 50J. Entonces procedo a multiplicarlo por el menos J10. Me va a quedar, perdón, es 49. La parte real es... Aquí he cometido un error. No. Aquí vamos a tener J por J es menos 1. Menos por menos da más. 50 por 10, 500. El siguiente, en este número, en el término real que no tiene J, va a ser 49 por 10, 490. Por menos J, aquí se va a mantener menos J. El J3 se ha mantenido desde el principio, así que ya tenemos los números de forma cartesiana anotados. Lo separo aquí, 500, o la parte real es 500 sobre 29, la parte imaginaria es menos 490 sobre 29. Multiplico sumo lo imaginario porque no hay reales, solo hay un real. 3J menos 490 sobre 29, me va a quedar 403 sobre 29, imaginario menos J 403 sobre 29 y la parte real es 500 sobre 29. Y aquí ya tengo mi impedancia de Thevenin. Como hemos visto anteriormente, la resistencia de carga es igual al módulo de la impedancia de Thevenin, que esto va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Poniendo toda la calculadora me sale que la resistencia de carga es 22.14 ohms. Y ya tengo mi resistencia de carga, o sea, hasta aquí ya habría respondido. Ya tengo la mitad de la pregunta. Ahora procedo a hallar el voltaje de Thevenin, que es lo mismo que hemos hecho anteriormente.
En aquí tenemos este voltaje, esta impedancia no tiene corriente, por lo tanto no va a contar su voltaje. Me queda que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje que caiga sobre la impedancia de menos J10. Aplicamos un divisor de tensión, la impedancia que quiero, la impedancia que quiero saber, que es la impedancia de menos J10, sobre la suma de estas tres impedancias que están en serie. Aquí me anoto las impedancias y multiplico por el valor del voltaje, que es 10 voltios, o bueno, en este caso 10, 0 grados. Aquí arriba tengo el menos J10, que va a ser 10, con un desfase de menos 90 grados. En abajo lo pongo en forma cartesiana porque son suma. Y el voltaje me lo voy a poner de esta manera. De la misma manera que haga, voy a tener 5 más 2J. Su módulo va a ser igual a 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. 5 por 5, 25, más 2 al cuadrado, que es 4, 29. La raíz de 29, aquí está. Este es su módulo. Y su desfase va a ser igual a el arco tangente de 2 dividido entre 5, que me va a dar 21.8 en la calculadora. En este caso, 10 por 10, 100 dividido entre raíz de 29 me da 18,57. El ángulo, menos 90, el 21.8 va a pasar a restar. Menos 90 menos 21.8 es menos 111.80. Y ese sería mi voltaje de Thevenin, de forma polar. Y por último procedo a hallar su potencia máxima, o la potencia máxima que va a caer sobre mi resistencia de carga. El módulo del voltaje de Thevenin ya lo tengo, que es 18.57. La resistencia de carga es esto, que es 22.14 ohmios. El 4, que después les voy a mostrar dónde sale, más la resistencia de Thevenin, que es la parte real de mi impedancia de Thevenin, que en este caso sería 500 sobre 29. 18,57, 4, aquí me anoto esto. Pongo todo esto en la calculadora y me sale que la potencia máxima que va a caer sobre la resistencia de carga es 2.19 watts. Y ahí habría terminado el ejercicio. Ya he hallado la potencia y ya tengo la resistencia de carga. Como les digo siempre, 2 decimales es lo que el ingeniero les pide. No se olviden de eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o ha quedado todo claro? Ya. Bien. Ahora vamos a pasar al último ejercicio, el cual que les iba diciendo y que creo que me he rayado porque esto debería haberles mostrado antes que los ejercicios del segundo caso. Dice, deducir paso a paso la condición y la fórmula de la máxima transferencia de potencia para el caso 2. Y aquí están lo que tenemos que decir. La resistencia de carga es igual al módulo de la impedancia de Thevenin. Y la potencia máxima en la resistencia de carga, que es igual al módulo del voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin. Tenemos que analizar cuál es el segundo caso. Tengo una red de corriente alterna y le estamos poniendo una resistencia de carga. ¿Cuál es la diferencia? El primer caso es de corriente continua y el tercer caso es con una impedancia de carga. Bien. La red de corriente alterna yo lo voy a representar con su equivalente Thevenin, que tiene un voltaje de Thevenin y una impedancia de Thevenin. Así que cuando yo le ponga la resistencia de carga, se va a formar un circuito de esta manera. Aquí voy a tener mi voltaje de Thevenin, mi impedancia de Thevenin, y lo voy a unir con la resistencia de carga. Voy a tener dos elementos en serie, y mi idea es hallar la potencia que cae sobre esta resistencia. ¿Cuál es la potencia que cae sobre una resistencia? La potencia es igual a voltaje por corriente. Como estoy bien trabajando con el voltaje, entonces por ley de Ohm la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces la potencia en función del voltaje va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. En este caso el voltaje B, y la resistencia va a ser la resistencia de carga. Bien, hago los análisis antes. El voltaje de Thevenin va a ser igual al módulo con 0 grados. Mi impedancia de Thevenin va a tener esta forma, que es la resistencia de Thevenin y su... no me acuerdo cómo se llama, cuál es la X. Bueno, la parte imaginaria, sé que es la del capacitor y de la bobina.
Y como les decía, vamos a tener el voltaje al cuadrado sobre la resistencia de carga. Pero como estamos trabajando con corriente alterna, nuestro voltaje que vamos a usar es el valor eficaz. El valor eficaz, pues el módulo del valor eficaz al cuadrado. El valor eficaz aquí es igual al voltaje sobre la raíz de 2. Eso se deben acordar del primer parcial. Entonces la raíz de 2 al cuadrado va a ser 2, y aquí voy a tener voltaje al cuadrado sobre 2 veces la raíz, la resistencia de carga. ¿Hemos demostrado todavía algo? No, porque no hemos hallado qué voltaje es este. Entonces continuamos. Para hallar este voltaje voy a usar divisor de tensión. ¿Cómo usamos el divisor de tensión? ¿De qué elemento quiero hallar? De la resistencia. Entonces pongo la resistencia de carga sobre todos los elementos en serie que hay en la malla. Bueno, en el circuito, porque siempre va a ser solo una malla. Pongo la resistencia de carga más la impedancia de Thevenin, más ZTH. Y lo multiplico por el voltaje de Thevenin, que en teoría debería ser dato. Aquí por el voltaje de Thevenin. Y todo esto lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2 veces la resistencia de carga. Bien, aquí tengo el módulo. Recuerdo que la impedancia de Thevenin se divide en su parte real, que es la resistencia de Thevenin, y este X que hasta ahorita, como les digo, se me ha ido el nombre, no me acuerdo, pero si los pongo un ratito. La reactancia, ya, he tenido que buscar en Google. Ya, sí, pero mal que no me acuerdo. Ya, la resistencia de carga, la resistencia de Thevenin y su reactancia. Entonces, tenemos que hallar el módulo de estos elementos que están aquí arriba. Así que los voy a separar. La resistencia de carga, su módulo, el denominador, que es la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin más la reactancia de Thevenin con la parte imaginaria, y por último multiplicado por el voltaje de Thevenin. Todo eso elevado al cuadrado. Este es un número real, por lo tanto su módulo va a ser igual a, es un número, la resistencia es un número positivo siempre, no tenemos resistencias negativas, por lo tanto sale del módulo diciendo que es resistencia de carga así tal cual. En aquí abajo tenemos un número imaginario, así que separamos lo real de lo imaginario. El módulo de un número imaginario va a ser igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y todo en una raíz. Aquí tenemos la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, por el voltaje de Thevenin, por el módulo del voltaje de Thevenin. Eso lo vamos a dejar tal cual. Todo eso lo elevamos al cuadrado. RC al cuadrado es RC al cuadrado. El voltaje de Thevenin en módulo al cuadrado va a ser igual al voltaje de Thevenin en módulo al cuadrado. Aquí las raíces se van a simplificar con el cuadrado y me va a quedar que 2RC por, y entre paréntesis voy a anotar la parte imaginaria, que es RC más la resistencia de Thevenin, la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin al cuadrado, más la reactancia al cuadrado. En este caso, RC se va a simplificar con este RC, y me queda que la potencia en la resistencia de carga va a ser igual a la resistencia de carga por el voltaje de Thevenin sobre 2 veces la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin al cuadrado. Todavía no hemos llegado a la ecuación que estamos buscando, porque todavía no hemos hallado la resistencia de carga, el valor. Y si se acuerdan de cálculo 1, la propiedad de la primera derivada nos permite hallar los valores máximos y mínimos. En este caso, yo quiero hallar el valor de la resistencia para que la potencia sea máxima. Por lo tanto, voy a dividir la función que tengo de la potencia en función de la resistencia de carga. Perdón, no voy a dividir, voy a derivar, estoy hablando de tonterías. Voy a derivar la potencia que cae sobre la resistencia de carga en función a la resistencia de carga. Entonces digo, la derivada la tengo que igualar a 0, entonces va a ser 0 es igual a la derivada de la potencia de la resistencia de carga. Me anoto toda esta ecuación y derivo. En este caso tenemos la resistencia de carga aquí en el numerador y aquí en el denominador. Tenemos tenemos que aplicar la ley de la cadena, y aparte tenemos una derivada de numerador y denominador
o sea, no me acuerdo cómo se llama esto, pero bueno, aquí separamos, o sea, aquí tengo el voltaje de Thevenin que no depende de la resistencia de carga y es una constante, lo saco. El 2 es una constante, lo saco. Así que estos dos los estoy sacando para que no me perjudiquen. Y voy a proceder a derivar una división, que en este caso sería derivada del numerador por el denominador. En este caso, derivada de RC respecto a RC es 1. Entonces me copio el denominador, que es, aquí me voy a anotar con, lo voy a subrayar, RC más RTH al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Todo esto está aquí. ¿Por qué? Porque todo está multiplicado por 1. Porque la derivada del numerador respecto a RC es 1. Ahora, menos la derivada del denominador, que en este caso tenemos que aplicar la regla de la cadena. En este caso, ¿dónde está? Aquí solo tenemos RC. La reactancia no está en función de la resistencia de carga, por lo tanto esto va a ser igual a 0. Aquí tenemos RC sumado con una constante al cuadrado. El 2 va a bajar y multiplicamos lo que está dentro, RC más RTH. Después de habernos liberado del cuadrado, vamos a lo que está dentro. RTH no depende de la resistencia de carga, por lo tanto no nos importa. Y RC, su derivada respecto a RC va a ser 1. Entonces aquí lo multiplicamos por 1. Y la derivada del denominador se tiene que multiplicar con el numerador, que es RC. Entonces aquí me anoto esto. En esta parte tendrían que, o sea, imagino que deben recordar algo de cálculo 1, como les digo, si no me entienden muy bien, deriven ustedes. Y en el denominador, todo lo que está en el denominador lo elevamos al cuadrado, que es RC más RTH al cuadrado más la reactancia al cuadrado, todo eso lo elevamos al cuadrado. Bien, ya tenemos la derivada. Y una forma fácil de simplificarnos el ejercicio es, bueno, aquí esto no era pues animación. Como todo está igualado a 0, esto lo paso a dividir, se vuelve 0, esto lo paso a multiplicar al 0 y se vuelve 0. Y me va a quedar esto, lo que está en el numerador nomás, RC más RTH al cuadrado más la reactancia al cuadrado menos 2 veces la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin, todo multiplicado por la resistencia de carga. Lo que yo hago aquí es esto elevarlo al cuadrado y multiplicarlo RC por estos dos términos. RC al cuadrado más 2 veces el producto de ambos términos, que sería la resistencia de carga por la resistencia de Thevenin, más el segundo al cuadrado, que es la resistencia de Thevenin al cuadrado. Aquí tengo mi reactancia al cuadrado, aquí menos 2R por RC, o sea, 2 veces la resistencia de carga al cuadrado, menos 2 veces la resistencia de Thevenin por la resistencia de carga. Aquí veo 2 veces la resistencia de carga, aquí me va a quedar solo una resistencia de carga negativa. Aquí tengo 2 veces resistencia de carga por resistencia de Thevenin, tengo menos 2 veces resistencia de carga por resistencia de Thevenin, se simplifican. Y me va a quedar que menos la resistencia de carga al cuadrado más la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin al cuadrado. La resistencia de carga lo paso al lado izquierdo con signo positivo. Y tengo que la resistencia de carga al cuadrado es igual a la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin al cuadrado. Le saco la raíz y me sale que la resistencia de carga es igual a la raíz de la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin al cuadrado. Si recordamos esto, esta es la forma del módulo de la impedancia de Thevenin. Entonces ya hemos demostrado que la resistencia de carga es igual a la impedancia de Thevenin. Como les digo, aquí esta parte no es muy complicado porque básicamente es simplificar y poner todo en función, o sea, despejar la resistencia de carga. Lo que sí, esto es lo importante, esta derivada. O sea, ustedes tienen que recordar cómo se deriva y tienen que derivar la potencia en función de la resistencia de carga, que son esta y esta. ¿Por qué? Porque quiero hallar el valor que tiene que tener la resistencia de carga para que la potencia sea máxima. Y por eso, despejando, voy a hallar qué valor tiene que tener la resistencia de carga, que en este caso es el módulo de la impedancia de carga. Y con ese dato, de acuerdo,
RC es igual a RTH al cuadrado más ZTH al cuadrado, o perdón, XTH, que es la reactancia. Reemplazo. En este caso aquí tengo, bueno, aquí lo estoy desarrollando RC al cuadrado más 2RC por RTH más RTH al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Y ahora sí reemplazo. Bueno, sigo avanzando, o sea, simplifico lo que se puede simplificar. Espera un ratito, aquí no sé qué he hecho. Ya. Perdón. Aquí tengo la resistencia de Thevenin y la reactancia de Thevenin. Ambos elevados al cuadrado. Si recordamos que en la anterior diapositiva la resistencia de carga al cuadrado es igual a la resistencia de Thevenin al cuadrado más la reactancia de Thevenin al cuadrado, entonces puedo decir que todo lo que estoy ahorita marcando entre rojo es igual a la resistencia de carga al cuadrado, que lo tengo aquí. Entonces, la resistencia de carga más la resistencia de carga va a ser 2 veces la resistencia de carga, lo cual puedo sacar y factorizar ese 2, para que sea 4. Factorizo una resistencia de carga, me va a quedar RC afuera, y adentro me va a quedar una resistencia de carga, y aquí como he factorizado RC, me va a quedar la resistencia de Thevenin. Esta resistencia de carga lo simplifico con esta resistencia de carga, y me queda que la potencia del o sea, la potencia máxima que va a caer sobre la resistencia de carga, y una flechita hacia arriba, va a ser igual al módulo del voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de carga más la resistencia de Thevenin. Y aquí estaría demostrado ambas ecuaciones, tanto la resistencia de carga como la potencia máxima que va a caer sobre esa resistencia de carga. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya. Bien, eso creo que sería... Bueno, eso es lo que los 4 ejercicios que he traído para hoy. Voy a detener.